Vamos a repasar que lo que habíamos visto la vez pasada. Por un lado vimos una proposición que nos habla del crecimiento o del crecimiento de la función en base al signo de la derivada. Entonces, para resumir, sería así: uno tiene un intervalo, entonces, si f' de x, si la derivada es positiva, o negativa, ¿no?, para todos los x del intervalo, entonces la función es estrictamente creciente o decreciente en el caso negativo. Y con esto, con esta proposición, es la que se pasa usando, ¿no? Porque uno agarra una función para empezar a estudiarla, para empezar a darse cuenta que lo que pasa con ella, y las primeras cosas que hace es, o una de las cosas que puede hacer es calcular la derivada y ver su signo. Con su signo se da cuenta que la función f, dónde es creciente y dónde es decreciente. Y bueno, con eso empieza a obtener datos sobre la función. Y bueno, se puede ir armando la gráfica, por ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vimos una cosa que es el método de Rolle, que básicamente es usar la derivada primera, esa información que nos da la derivada primera, para determinar la existencia de raíces. Esa fue la otra cosa que vimos. ¿No? Básicamente es estudiar la existencia de raíces. A ver si hay o no, si existen o no existen raíces. y determinar más o menos en dónde están. Nos quedan determinados intervalos, ¿sí? No me dice cuál es la raíz exactamente. Para hallar exactamente las raíces o aproximar las raíces, estaba el método de Newton. ¿Está? Que sirve para aproximar raíces. ¿No? Y estábamos en esto. La vez pasada habíamos presentado la idea. Y bueno, la idea hoy era seguir con el asunto del método de Newton y terminar de ver bien cómo usarlo, cómo se hace, cómo formularlo. ¿No? Lo que habíamos estado viendo más o menos con un par de ejemplos fue esto, todo había quedado, ¿no? Básicamente se trataba de, el método de Rolle era, en base al signo de la derivada, bueno, uno determinaba intervalos en donde la función era creciente o decreciente, y bueno, en cada uno de esos intervalos, fijando que algunos valores de la función f en los extremos, o límites cuando existían los extremos del intervalo, de cada uno de esos intervalos, vos te dabas cuenta si la gráfica cortaba o no al eje X, o sea, si tenía raíz o no en cada uno de esos intervalos. Así que esto
ya estuvimos viendo y era ese más o menos. Bueno, entonces la idea sería ahora encarar el método de Newton y completarlo. Les hago una pregunta. ¿Alguien tiene algo para preguntar o comentar de estas cosas anteriores? De esto, algo que no se haya entendido o alguna duda que haya quedado. Como el profe, de este método de rol no vimos ninguna definición así, ¿cómo es? Eh, definición media matemática, así con cosas. No, Solo la no, escribimos, ¿no? no vimos, no. Ah, ok, ok. Pero es eso, sería. Lo que pasa es que no vale la pena como Sí, enunciarlo. sí, preguntaba porque como no tengo nada escrito, capaz pensé que me había olvidado. No sé. Si querés poner algo, sería determinar utilizando el signo de la derivada, determinar intervalos, los cuales la función es creciente o decreciente. Después, en cada intervalo, tomando límite de la función en los extremos o evaluando la función en los extremos, se determina si hay raíz o no en ese intervalo. Está, eso. Pero andar poniendo todos los casos, por ejemplo, suponete decir, bueno, sí, en cada intervalo AB voy a hacer el límite y cuando X tiende a por la derecha y esto te da positivo y el límite por la derecha. El límite cuando X tiende a B por la izquierda de f de X y también te da positivo, o sea, que es positivo y acá positivo. Y no sé, la función y f' de X es positivo en el intervalo, o sea que es creciente. Entonces, no hay raíz. Y así todos los casos. Ir haciendo todos los casos es como que está, ¿no? Enunciarlo completamente, ¿entendés lo que digo? ¿Entiendes lo que digo? O sea, vos te tenés que dar cuenta, sabiendo que es creciente. Y con los límites cuando tiende a A y cuando tiende a B, o evaluando en A y evaluando en B, vos tenés que darte cuenta si corta o no corta. Lo que pasa es que enunciarlo sería como enunciarlo más detalladamente de lo que hice antes, sería como andar enumerando esos casos, ¿no? Si es creciente y en A vale negativo y en B vale positivo, ahí sí corta. Todo eso queda como que cada uno lo piensa en el momento. Pero no vimos un enunciado así como muy matemático, está bien. Que es una cosa ahí media cualitativa, digamos, enunciado de forma cualitativa. Bueno, vamos con el método de Newton, que también se llamaba el método de la tangente. Y la idea del método era aproximar raíces de una función. Entonces vamos a agarrar una función, como un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a mirar un poquito el método de Newton. No hago un eje X acá. Y hago alguna función ahí. Bueno, entonces la idea es aproximar el valor de. Esa es una función f y tiene una raíz alfa. Entonces la idea del método es, en primer lugar, raíz alfa. Tener un punto x0, un punto x0 próximo a la raíz alfa. ¿No? F de alfa vale 0. Bueno, la idea es hallar alfa, aproximar alfa. Primero que hay que partir con una primera aproximación de la raíz, de alguna manera un punto que uno sepa
conozca que anda cerca de la raíz, lo más cerca que uno conozca. ¿No? Por ejemplo, si uno sabe que esa raíz está en tal intervalo, bueno, toma un punto del intervalo. Como x0 toma un punto de ese intervalo para comenzar. ¿No? Bueno, entonces en el dibujo vamos a suponer que ese punto x0 está acá a la derecha. No, este es un punto x0 posible. Y la idea del método era la aproximación inicial, esa de x sub 0, cambiarla por otra aproximación inicial, o por otra aproximación, no, no inicial, sino una siguiente aproximación, de esta manera, trazar la tangente en el punto de coordenadas, en el punto de abscisa x sub 0, o sea, sería esa tangente, a ver si sale bien, y en este punto, la tangente no se podría hacer ahí, yo qué sé. Ahí sigue la función. Sigue la función. En ese punto, trazar la tangente. Y en donde corte al eje X, esa es mi nueva aproximación. X1. O sea, parto de X sub 0. Ahora, tangente esa tangente la corto con el eje X y ese nuevo punto X1 es mi nueva aproximación. ¿Está? Entonces lo siguiente que uno hace es calcular X sub 1 a partir de X sub 0. Y después repite eso. ¿Está? Después calcula un X sub 2 con el mismo método a partir de X sub 1. Y eso va a ir dando puntos cada vez más cercanos a alfa. ¿Está? Bueno, entonces, ¿cómo calcularían? ¿Cómo hacer para calcular ese punto, por ejemplo, el primer punto, X1? ¿Cómo calcular X1 a partir de la función f y de X sub 0? ¿Cómo habría que hacer? Bueno, primero hay que calcular la recta tangente. Entonces, ¿qué piensan? ¿Sí? La derivada. Claro, la recta esta, ¿cómo la representan? Digamos? La derivada es la pendiente, ¿no? De la recta tangente. La aproximación lineal. La aproximación lineal. ¿No? Entonces, la aproximación lineal, ¿cómo es? F de A. ¿Para qué escribo aproximación lineal? En X0 sería. O en torno a X0. Es L de X. Es, ¿cómo me dijiste? F de A. Claro, pero acá el punto es X sub 0 se llama. Ahí está, F de X sub 0. Eso, F de X sub 0. Más F' de X sub 0, que habría que hallarla también. Sí. Por X menos X sub 0. Eso. En este caso, No. Si no sabemos quién es F o quién es X sub 0, lo tenemos que dejar expresado, sí. En un ejemplo concreto vamos a saber quién es X sub 0 y quién es F también. Entonces vamos a poder saber quién es F'. Pero... Está. Bueno, entonces después hay que agarrar y cortar con el eje X. ¿Qué habría que hacer entonces? Esa es la aproximación lineal. Ahora es corte y la recta tangente. Tangente. Cono X. ¿Qué tengo que hacer? Esa cosa L que hallamos, la gráfica es la recta tangente, ¿no? Esta, vamos a poner acá. L de X. Tenemos ya la función L de X, cuya gráfica es la recta tangente. Que ahora quiero cortar con el eje X, entonces ¿qué tengo que hacer?
No tendríamos, Mauricio, que Cuando vale buscarle las cero. raíces. La X vale 0, sí. Ahí va. Ahí va, las raíces. Está. No, hicieron lo mismo. O sea que lo que toque es igualar a 0 y igualar a 0L, ¿no? Eso sería buscar esto cuando L de X vale 0. Bueno, pero L de X es todo este bicho. O sea que F de X es 0. No, es F prima. X es 0. Por X menos X es 0 igual a 0. Ahí igual a 0. ¿Y qué es lo que estoy buscando yo? ¿Cuál es el objetivo? Hallar qué. La raíz, digamos. Está, en la cuenta que tendría que hacer. X no sería. Resolver la ecuación en base a X. Claro, resolverlo, hallar X. Sí. Ah, es eso, bueno, vamos a despejarla. Bueno, fíjense qué pasa. Vamos a escribirlo de una. A ver. Me va a quedar X igual ustedes tienen que ser capaces de hacer las cuentas rápido, ¿tá? O sea, no están en la escuela. Este pasa restando. Después que pasa restando, este pasa dividiendo. Todo eso hacerlo en la cabeza, no gasten músculo, no usen músculo, usen el cerebro. Después que pasó este dividiendo, este X sub 0 restando pasa sumando. A ver si se dan cuenta rápido que pasa esto. Esto es igual a esto. Y acá, pasa para acá. Si quieren pueden escribir 50.000 pasos intermedios. Pero me parece que acá son 3 pasos que hay que hacer. Pasar una cosa restando, después otra dividiendo y otra sumando. Eso se puede hacer mental. ¿Se entiende? Si alguien no entiende, lo hacemos más despacito. Pasar de acá para acá. Profe, y esto se aplica para cualquier punto, ¿no? Claro, eso es lo que iba a decir ahora. Pero déjame preguntar de vuelta esto, porque, digamos, yo acá di un paso grande, y un poco la idea es esa, es empezar a presionarlos a que trabajen rápido, a que anden mejor. Recuerden que la facultad es un entrenamiento, y bueno, si vos haces algo bien, pero dando muchísimos pasos, y bueno, está bien, pero sos muy lento. Ah, yo qué sé, sí. Pero bueno, está bien. Si les cuesta pasar de acá para acá, está bien, pero tengan en cuenta que los estoy presionando a que lo abarquen, lo hagan rápido. ¿Ah? Es parte de la cosa. Bueno, entonces, es lo que dice el compañero, ¿no? Esto te permite, entonces, ese X que obtuve, ahí despejé X. Entonces, ese X es el X1. ¿Sí? Entonces, esta fórmula me permite obtener X1 a partir de X sub 0. Pero entonces, después cuando yo vaya a repetir el procedimiento, y a partir de X1, hacer lo mismo, ¿no? Trazar la tangente y cortar con el eje X y hallar un X sub 2, va a ser la misma fórmula, o sea, como X sub 2, ¿cómo va a ser? Y bueno, Lo mismo, pero con X1. eso. Y el siguiente punto X sub 3, lo mismo. Profe, ¿y cuántas veces habría que hacer eso? Bueno, eso Porque es, lo vas aproximando, ¿no? claro. En la práctica lo que haces, bueno, esto es un tema, cómo hacerlo bien. Nosotros nos vamos a conformar con hacerlo así, por ejemplo, yo sé, lo que yo decía la otra vez, vos calculás X1, después calculás X2, después calculás X3, X4, X5, y vas viendo que algunas cifras se empiezan a quedar fijas en los sucesivos números. Y bueno, y tomas como que esas cifras son las correctas y las otras no. Ahora hacemos un ejemplo. ¿Tá? Es un poco más delicado el asunto de cuándo parar, pero con eso no
nos vamos a quedar nosotros. ¿Está? Ahora hacemos el ejemplo y vemos bien este. ¿Cuántas veces iterar? ¿Sí? Bueno, entonces, en definitiva, es siempre la misma fórmula. Entonces, vamos a poner eso acá. Acá arriba. Entonces, uno pone así, x sub n más 1, el siguiente. En realidad, eso es una sucesión definida por recurrencia, no sé si esto les suena. El punto x sub n más 1 se calcula a partir del punto x sub n, así, con esta fórmula. Hace x sub n menos f de x sub n sobre esta fórmula, todo eso, digamos, si n mayor o igual de 0. Entonces esta fórmula te permite calcular x sub 1 a partir de x sub 0, eso correspondería cuando n es 0, después te permite calcular x sub 2 a partir de x sub 1, eso cuando n es 1, etc. Entonces el método se podría resumir en estos dos pasos. ¿Está? Donde el x0 lo elegís a ojo de alguna manera, tanteando. Bueno, entonces hay varias preguntas. O sea, primero, ¿cuándo parar? No sé si primero, fue la primera que dijeron. La otra es, ¿siempre puedo hacer esto? ¿Siempre puedo hacer este método? ¿No voy a tener ningún problema? Bueno, suponiendo que la función es derivable, ¿no? Un posible problema es que la función no es derivable y entonces no puedo calcular la derivada. Profe, y cuando n es negativo, o sea, el x que tomamos es negativo, también se puede hacer. Si el x es el número Sí, el que tomamos. No No importa entendí, qué número tomemos. pero no entendí cuál. ¿Cuál número? ¿A cuál número? El que tomamos nosotros, a ojo, el de x sub 0. Y puede ser negativo, porque yo nunca dibujé el eje Y donde está acá, ¿no? Porque el eje Y puede estar acá. No, pero estaba preguntando si se podía para todo. Sí, sí. ¿Y vos te imaginabas que este número era positivo? Sí. Está. No sé por qué, porque no dibujé nunca. No, pero está. Ahí va. Pensaba que estaba se podía. No, puede ser positivo o negativo. Pueden agarrar y hacer dibujos. Esto no importa, si yo este dibujo que hice acá, si lo corro para la derecha, lo corro para la izquierda, la tangente y todo eso, y la próxima tangente también va a cortar en el mismo lugar, la próxima tangente, la próxima tangente. No depende de cómo yo lo desplace en este sentido gráfico. Entonces el 0 puede estar en cualquier parte. No, yo me refería por ejemplo, para hacer esta fórmula, necesito que esto sea diferente de 0, por ejemplo. ¿No? Y Digo, también, profe, tenés que Sí. probar que existe un corte, ¿no? un corte de En el eje, que existe una raíz, digo. una raíz de la función o un corte de la tangente, ¿a cuál te referís? De la función, Claro, porque sí, está bien, eso estás también. aproximando a eso, claro. Claro, también tendrías que tener eso garantizado, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, yo podría hacer 0 esto acá abajo. Y ahí podría haber problema, que en algún momento me dé 0 eso y el método no se puede aplicar. ¿Qué otro problema puede haber? Bueno, puede ser que en realidad yo hago este método y no me aproximo a la raíz. Voy trazando la tangente, porque en ese dibujo que yo hice, parece, ¿no? Que el x sub 1 ya quedó más cerca que el x sub 0. Y el siguiente punto, que va a ser trazar la tangente por ahí, no sé, ahí, ese punto x sub 2 va a estar más cerca de alfa, y parece que cada vez va a estar
más cerca, pero la función podría tener otras formas. ¿No? Bueno, todos esos problemas hay que estudiarlos. Nosotros vamos a pasar por alto eso. Y bueno, vamos a asumir que todo anda bien. ¿No? Pero bueno, en realidad todo anda bien. Para que todo ande bien hay que tener un poco de suerte, que el método funcione y aproxime la raíz. ¿No? Ustedes pueden hacerse otros dibujos, ¿no? Por ejemplo, los invito a hacer eso, hacer otros dibujos con otras concavidades. Acá arranqué con esta concavidad positiva para arriba y arranqué de la derecha de la raíz. ¿Para qué pasaría si yo arranco de la izquierda de la raíz? En este caso la sucesión, los puntos van siendo x sub 0, después va a ser x sub 1, x sub 2, x sub 3, se van a ir acercando a la raíz alfa. Eso se ve en el dibujo más o menos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo tuviera esta misma función, pero en vez de arrancar una aproximación que está a la derecha de la raíz, está a la izquierda? Vamos a mirar eso. Vamos a mirar qué pasa en ese caso. Vamos a un dibujito para ese caso. O sea, me dibujo el eje X, me dibujo alguna función ahí, con la concavidad esta. La concavidad esta. Y ahora suponete que el primer x sub 0 lo tomo acá. Este es el alfa, que es el que quiero hallar, quiero aproximar, pero tomo el x sub 0 de este lado. ¿Dónde va a quedar x sub 1? Y bueno, sería, aquí está ahí. Ya se va la tangente. Vamos a pasar en rojo. La tangente por ese punto. Y va a quedar una cosa por ahí, más o menos. Muévete ahí. Voy a tener que hacer la tangente. Y ahí va a ser el x sub 1. Después del x sub 1 en adelante va a ocurrir como en el ejemplo que tenemos acá. Ya me pasé para la derecha, ¿no? Adelante va a ser así. Trazando tangentes, ¿no? Estas diagonales serían tangentes. Así la tangente corta acá, chup. Así la tangente corta ahí. Entonces como que primero pega un salto para allá y después se va acercando la raíz. ¿No? Háganse unos dibujos, intenten imaginar qué ocurre cuando tengo concavidad negativa. O sea, lo dejo planteado acá. ¿Qué pasa? Sí, estoy en este escenario. Así, y tengo una concavidad de la función negativa. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? Tratar de imaginarse qué pasa con el tema de la tangente. ¿Sí? El que sub 0 está acá, y bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo evoluciona? ¿Dónde quedaría x sub 1? Después dónde quedaría x sub 2, etcétera. ¿O qué pasa si el x sub 0 lo tomo de este lado? ¿No? Entonces háganse esos dibujitos que les va a ayudar a entender cómo funciona el método. Bueno, pero entonces, en definitiva, más allá de los dibujos, en la práctica, uno se queda con la formulita nomás. ¿Qué pasa si esto? ¿No? Y eso es esta formulita de acá. Vamos a hacer un ejemplo. ¿No?
¿Alguna pregunta de esto antes de hacer el ejemplo? La idea de qué pasa es qué pasa con los puntos, ¿no? Con las sucesiones, digamos, que sucede, que sube uno, que sube dos. Hago una pregunta. Sucesión, ese concepto. El concepto de sucesión. ¿Lo conocen? ¿Lo vieron antes? ¿Les suena? ¿Vieron sucesiones alguna vez? ¿Saben lo que es una sucesión? ¿Alguien lo vio en el liceo? Yo vi eso, profe, pero no me acuerdo mucho cómo era. Sí, yo creo que también lo di, pero no me acuerdo bien el concepto. Y es eso, son un montón de números uno tras del otro. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Chorro de números. Una fila de números. Una cola de números. Un número, por otro número, por otro número, por otro número. En este caso sería que sub 0 el primer número, después que sub 1 el segundo, que sub 2 el otro. Son un montón de números ordenados, o sea, un tras del otro, para decirlo. Te pueden dar una fórmula de la sucesión. Vamos a escribir algo acá. O te dicen así, tipo, por ejemplo, A sub n igual a algo, yo decía. 1 más n sobre n. Te dan la fórmula. Entonces, en realidad lo que te están diciendo es cuánto vale a sub 1, cuánto vale a sub 2, cuánto vale a sub 3, cuánto vale a sub 4, cuánto vale a sub 5. Te están diciendo todos esos a la vez, con una sola fórmula. Y la sucesión, vamos a calcularlo, yo sé, este da 2, este da 3 medios, pongo una coma, este da 4 tercios, 5 cuartos. Bueno, apareció otro tema que, digamos, van a tener que estudiar, digamos, no para este curso, pero en cálculo van a suponer que ustedes saben lo que es una sucesión, y van a arrancar estudiando cosas de una sucesión, pero suponiendo que ya conocen el concepto. Hay otro, Mauricio, la asociación de Fibonacci también. Sí, hay muchísimas sucesiones también. La sucesión de Fibonacci, una sucesión conocida. La sucesión en sí son estos números, está en lista de números. Esta infinita de números que sigue. ¿Cierto? Un número como otro número. Hay que calcular algunos números, términos se llaman de la sucesión. Bueno, entonces, seno y coseno, que son cosas que aparecieron apenas para la tabla de derivadas, y no vamos a tener tiempo de mirar bien, eso también van a tener que estudiarlo, no sé, buscar en internet en algún lado información. Y bueno, acá hay otro tema bastante grande, que también hay que tener presente, sucesiones. ¿Ah? En este curso no lo dio para abarcar todo lo que se necesita. ¿Ah? Pero bueno, ahí conté un poquito de la sucesión. En nuestro caso, en nuestra sucesión, lo que hace es, está definido cada término en función del anterior. Cuando haces un término, haces esta cuenta y sacas el siguiente. Se llama una sucesión definida por recurrencia. Eso. Y que nosotros suponemos que ustedes ya vieron ejemplos de eso en algún lado. ¿Me entienden? Entonces, sí. Esas son de las dificultades que hay en la facultad. Bueno, y esta sucesión no sería definida por recurrencia, está definida directamente por una fórmula cerrada. ¿No? Bueno, vamos a mirar un ejemplo del método de Newton. A ver, el tema de sucesiones ahí de vuelta. Bueno, entonces voy a poner un ejemplo. Vamos a calcular o calcular no, aproximar raíz cuadrada de 2. ¿Está? Bueno, entonces,
Ustedes dicen, ¿para qué voy a aproximar raíz cuadrada de 2 si pongo 2 en una calculadora y ya me la aproxima? Bueno, porque la calculadora lo que hace es Newton, por ejemplo. Ya les digo, ustedes no van a usar calculadora, ustedes van a diseñar calculadoras y cómo funciona la calculadora. Por eso no piensen que porque calcular raíz de 2 a esta altura del partido, poner en otra época, si bien no te lo calculaba en la calculadora, estaba en cualquier tabla, un libro, estaba raíz cuadrada de 2, o hay métodos para calcular las raíces cuadradas, ¿tá? Pero las calculadoras usan, o los programas pueden usar métodos, por lo general utilizan métodos de aproximación para hacer las cuentas. Se dan cuenta que, a ver un momento. La estrategia de usar la memoria, por ejemplo, yo hago una calculadora que tengo una memoria, no está guardado cuánto vale raíz cuadrada de 2, está guardado cuánto vale raíz cuadrada de 3. Cuando vos apretás raíz cuadrada de 2 en la calculadora, el tipo va a buscar la memoria y eso no funciona así. Porque tendría que guardar raíz cuadrada de muchísimos números. Y no solo raíz cuadrada de 2, sino 2,1, 2,2, 2,001, 2,002, no sé. Entonces, no puede guardar todos esos datos. No existe guardar toda la memoria. Lo que tiene que tener es algún mecanismo para aproximarlo. ¿Y cuánto lo aproxima? Y bueno, la cantidad de dígitos que entren en la pantalla. Después ya para que va a calcular con más precisión. Pues así. Entonces, esto que vamos a hacer nosotros es, por ejemplo, lo que puede estar haciendo una calculadora. Capaz que la calculadora hace Newton, ¿no? Entonces, bueno, queremos aproximar ese número. Entonces, raíz de qué función es ese número. ¿Qué función se le ocurre? Esta será una raíz, alfa. Al 2 igual a X, tipo ponerle como una variable, digamos. No, pero que esto sea una raíz. Puede ser capaz x cuadrado menos 2. Ahí va, una sería, claro, eso es lo que yo quería. Es x cuadrado menos 2. Bueno. Entonces, esa función ya sabemos cómo es. Es una parábola así, y tiene dos raíces. Una es esta, raíz de 2, y la otra de la raíz de 2. Nosotros queremos aproximar esto. Bueno, acá estaría el 0, ¿no? Más o menos de ahí. ¿Está? Entonces, vamos a elegir un punto cercano a raíz de 2. Por ejemplo, podemos empezamos a hacer el método. Lo tomo x sub 0, no sé, el punto podría ser el 1 que está por acá, ¿no? O el 2 que está de este lado. Alguno de ellos. Entonces vamos a agarrar el 2. Tomo. Mauricio, disculpa, ¿ese es el dibujo de F? ¿De F de X? Ah, no, me quedó al revés. Quedó para abajo. Sí, me quedó al revés. Pretendía hacer el dibujo de la F, sí. A ver si lo puedo borrar. Sin tocar mucho. Sería para arriba la parábola, ¿no? Sí. Ah, ya. Bueno, más o menos. Está, gracias. Lo que había dibujado era 2 menos el cuadrado, que también sirve, digamos. También serviría esa función porque también tiene raíz de 2.
Bueno, entonces tomo una primera aproximación que es x sub 0 igual a 2. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer el segundo paso. En el segundo paso es agarrar la fórmula esta, lo voy a escribir con x sub 0 y x sub 1, que queda más fácil que escribirla así con n y n más 1, queda más pesado, queda más fácil escribirla así. Hasta acá. Después uno ya sabe que donde dice x sub 0 puede poner lo que quiera y acá va a salir donde dice x sub 1, el siguiente ya está. No, pero me queda más cómodo escribirlo con 1 y 0. Entonces, para hacer el segundo paso, primero simplificamos esa fórmula, ¿sí? Esa fórmula es así. Vamos a simplificar esta parte. ¿Ah? A ver, bueno, x sub 0 lo dejo así como está, x sub 0. No. Donde dice f de x sub 0, le pongo. Bueno, como esto. X0 cuadrado menos 2. Y donde dice f' de x sub 0, ¿qué pongo? Acá abajo. Dos x sub 0, Eso, está. solo. Eso. La derivada de f de x es 2x, bueno, en x sub 0, 2x sub 0. Y ahora puedo sacar denominador común acá, ¿no? Me quedaría 2x sub 0 cuadrado, a ver si están de acuerdo, me queda x sub 0 cuadrado más 2. A ver si le da bien, les da igual el denominador común que a mí o me equivoqué, alguien que me verifique. Sí. Está, bueno, aparentemente hice bien la cuenta. Bueno, así que la fórmula se resume en esto, digamos. El siguiente es el anterior más 2 sobre 2. Bueno, entonces ahora habría que agarrarse una tablita. ¿Sí? Donde uno va calculando. Ya, x sub 0 ya lo tiene. De 2, y calculando x sub 1, x sub 2, x sub 3, y calculando cuánto da. Y en algún momento parar. ¿Ah? ¿Cómo vas calculando? Bueno, con esta fórmula. ¿Ah? Y con una calculadora, por ejemplo. Nosotros vamos a calcularlo vamos a usar el GeoGebra para calcular. ¿Ah? Vamos a hacer así. Les comparto ahí. La función que tenemos que hacerle a... ¿Cómo era la cuenta que hay que hacer para... ¿Qué cuenta había que hacer con x sub 0 para sacar el x sub 1? Había que hacer x sub 0 cuadrado, ¿no? X sub 0 cuadrado más 2. Después Más sumarle 2. 2. Más 2. Y después dividido. Dividido No, 2x 2 sub por 0. x sub 0. Dividido 2x sub 0, 2x. La gráfica no me está importando en este momento, ¿no? La función. Así que lo voy a meter, a ver si le saqué la gráfica. Entonces, vamos a poner así, x sub 0 igual 2. Pues, nosotros. Me hace un coso que no me importa. Bueno, x sub 1, x1 es hacerle h a x sub 0. A 3 medios. Si quiero que me lo escriban en decimales, ahí va. Después x2, x igual, hay que hacerle h a x sub 1.
puse. Ah, me puse paréntesis en cualquier parte. HX1. Y así, a ver, X3 es igual a H de X2. Entonces, fíjense lo que pasa. ¿Cuándo parar? Vamos a poner algo que calcule la raíz de 2 exactamente. ¿Cuál es? SQR Ahí ya está bastante parecido. de 2. Ahí vale. Fíjense que en 3 pasos le sacó hasta ahí, ¿no? 5. O sea, hasta el 1 todas esas cifras son exactas. Después difiere porque dice 5 pero dice 3. El valor, ¿está? Hay que ver cómo este valor y es aproximado, porque después no sé cómo sigue. De hecho, el valor que el programa calcula no es raíz de 2, es un número aproximado, que hasta ahí coincide con raíz de 2. Después seguramente lo que tiene calculado coincide un poco más y después da cualquier basura, como que a partir del 5 da cualquier basura. No responde con esto. Esos números como raíz de 2, todos los números que no sean enteros o cocientes, tipo, o como este número se puede guardar exactamente. Pero, entonces nunca nadie lo calcula exactamente, siempre está trabajando con aproximación. Bueno, pero hay una trampa, porque yo acá yo sé el correcto y yo sé cuántas cifras tiene exactas, comparando con lo que yo ya sé que es correcto. Pero vos en la práctica no sabés cuál es la raíz, no tenés la raíz. Entonces, ¿cómo parás? ¿Cuándo parás? ¿O cómo haces? Entonces, déjame borrar que es de verdad el valor. Y haces así, es esto que yo digo acá, por ejemplo, de acá para acá, por ejemplo, del X1 para el X2, o sea, de acá para acá, del X0 para el X1, cambiaron todo. Las unidades eran 2 y pasó a ser 1. Ya cambié la primera cifra significativa. Después, cuando pasás de X1 a X2, la primera cifra significativa se mantuvo igual, es 1 y 1. Y el resto cambió. Ahí vos ya decís que la raíz, pues a afirmar, digamos, o vamos a trabajar así, es más o menos 1, algo. ¿No? Coma algo. ¿No? Bien. Te aproximás por 1. Estaría con una sola cifra significativa aproximada, que es el 1. La primera cifra no nula, las cifras significativas son las primeras cifras no nulas. Después, cuando pasa de acá para acá, ya se repiten más, que se repite el 1, el 4 y el 1, ¿no? Toda esta porción es igual que antes. ¿Lo ven? Entonces ahí ya puedes decir que alfa es más o menos 1,41 y algo. Como resultado da solamente el 1,41. Porque como resultado da solamente el 1. ¿No? ¿Se entiende cómo cuando acá, por ejemplo, yo lo tendría con 3 cifras significativas? 1, 2, 3. Seguros. ¿Se entiende cómo ir viendo qué pedazo del número es verdad, está correcto? Comparando lo que se repite con el anterior. ¿No? Si no tiene por qué andar siempre, pero bueno, más o menos está bien. Ahora hacemos un paso más. Tendría que hacer h de x sub 4 igual a h de x3. Ahí sí, si me fijo en ese paso,
de acá para acá. ¿Qué se me está repitiendo? 1,41, 1,40, hasta acá, hasta este 1 se me repite. Eso se me repite antes. Entonces, después de ese paso, puedo decir que alfa aproximadamente vale 1,41, 42. 1. Ahí lo llego en 6 cifras significativas. Entonces, en pocas iteraciones, en pocos cálculos, va logrando bastante precisión. ¿Se dan cuenta? ¿Ven lo rápido que se aproxima? Si hago un paso más, ya me va a dar exacto casi todo. Vamos a ver. Le quiero borrar esto verde. ¿Se entendió esto de alguna pregunta de esto? Dale. Cuanto más se haga, mejor entonces. Si cada Cuanto vez más lo vamos hagas, mencionando, más cifras significativas vas a obtener. cada vez más exacto. Claro, imagínense en alguna computadora o cualquier cosa electrónica de estas, lo que demora en hacer 5 iteraciones. Es instantáneamente. Y eso es lo que hacen las calculadoras. Las computadoras, todo el programa. No se guardan en una memoria cuánto vale el resultado de las cuentas. Hacen métodos de aproximación de este estilo, que consiste en ir aproximando. Acá tengo que poner 4. Ahora el verdadero valor, ¿cuál era? S, QRT. Ahí yo lo tengo exacto, ¿vieron? ¿No? En 5 iteraciones ya tengo todos esos dígitos exactos. Ahora les quiero mostrar otra cosa. Por ejemplo, acá, en GeoGebra, si vos escribís una función para que grafique, no sé, vamos a poner x al cuadrado. Para que me puso x al cuadrado. Menos 3x. Azul. Eso. Fíjense, el tipo ya graficó. Acá aparece clic en la raíz y te dice cuánto es. 1,38. ¿Cómo te pensás que el programa sacó este número acá? Porque hizo Newton. Y como también algo parecido, lo hizo instantáneamente. Hizo una sucesión como esta que hicimos nosotros, paró cuando había que parar y te da los datos acá. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo sacó este extremo acá? Y bueno, habrá hecho Newton con la derivada. Habrá visto el cero de la derivada también. ¿Entienden? Todo esto alguien lo tiene que hacer, no es magia. Lo hacemos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por ejemplo, con el método Newton. Ya el corte de cosas. Aproximar cosas. ¿No? Y bueno, y para poder aplicar este método se usa la derivada, las fórmulas de la derivada. Bueno, entonces ahí les mostré un ejemplo. Esto de la gráfica no importa. No, pero te hago una pregunta sobre esto que hicimos acá, x0, x1, x2, x3, x4, x5. La idea es que lo tengan que hacer 2 o 3 veces nomás. Esto. Acá, si es con 3 cifras significativas, seguras, acá ya paraban en este. En el x3 paraban. Serían 3 pasos nomás. 1, 2. Después lo que podemos hacer es
es ver qué pasa si arranco de otro lado. ¿Qué pasa si en vez porque el X0, vieron que me pone un deslizador, que lo puedo cambiar. ¿Qué pasa si en vez de X0 igual 2 pongo otro número, yo qué sé, el 5? Si pongo el 5, o sea, estoy un poco más lejos, demora un poco más en llegar, ¿no? A ver, ¿en cuántos pasos llega? Al 1,41. Acá un paso, hago otro paso, 2, 3. Acá llegó, pero todavía no lo veo repetido arriba, porque acá podría validar el 1,4 nomás por ahora. Pero en realidad llegó al 1,41. Pero está, todavía no lo sé. Recién en este paso se repite el 1,41. No, en realidad se repite el 1,41,4, se repite. Hasta el 4. ¿Y qué pasa si arranco, por ejemplo, de -1? ¿Alguien puede decirme qué pasa si arranco de -1? Voy a dejar graficada la función que le estamos llamando a la raíz, que es x cuadrado menos 2, ¿no? Esa es la que le estamos haciendo a las raíces. Lo que yo quiero es poner que el x sub 0 valga un número negativo. O sea, este es el alfa que queremos hallar. Y le pusimos, bueno, x sub 0 tomamos como 2. Después le puse 5. Ahora le quiero poner -1. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien me puede decir qué va a pasar? A ver, si le pongo -1 ahí, menos. Le va a llevar mucho más número en la sucesión, ¿o no? Vamos a ver, ahí puse -1 y recalculo todo, ¿no? Calculo todo. Y me da negativo, boludo. Número negativo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me da negativo? ¿Ven que da negativo? ¿Ven el signo de menos, no? Sí, sí. Y bueno, ¿qué está pasando? Sería la otra raíz. La otra raíz, claro, es eso. Lo que Calculó la otra raíz. Eso, a esta raíz. Está. Y sí, entonces la tarjeta acá, cae acá, después cae acá, entonces la tangente cae acá, encima de esto. Entonces, según qué raíz quieran aproximar, van a tener que tener ciertos cuidados de dónde eligen el primer paso, bien. ¿No? Pero en este caso no pasó eso. Me aproximó la otra raíz porque arranqué cerca de esa otra raíz. ¿No? Básicamente porque pasé del pico para allá. En este caso va a pasar que siempre que arranque por acá, con cualquier x sub 0 de por acá, me va a tender al alfa. Va a aproximar alfa. Si arranco con un número de por acá, con un x0 de por acá, se va a acercar a este otro alfa. ¿No? Así que al tomar un valor ya le marcamos más o menos lo que queremos, porque si ponemos positivo ya busca la raíz positiva. Claro, Sí. vale elegir bien de dónde se arranca para que me converja la raíz que yo quiero. Ustedes a lo que se van a enfrentar es que van a tener un intervalo, y en ese intervalo van a saber que hay una raíz sola, y bueno, en principio intentan agarrar un número cualquiera, a ver si tiende a algo o no. Si el método si la sucesión va tendiendo a algo. Acá se nota que la sucesión va tendiendo a algo, ¿no? Porque hay una porción cada vez mayor que se fija. Esta sucesión converge, no tiene límite.
Bueno, ahí le pueden aparecer cosas, ¿no? Cosas para tantear el punto inicial, lo más cercano posible. Hay que tomar lo más cercano posible de la raíz que nos está buscando, ¿no? Bueno, entonces ahí vimos el asunto ese. Saco esto. ¿Alguna pregunta más de esto del método Newton? ¿Por qué f de Yo x tengo, es x cuadrado menos 2? En realidad, yo lo hice, mi idea era que yo quería aproximar raíz de 2, pero el método de Newton te sirve para aproximar raíces de funciones. Entonces sabíamos que x cuadrado tiene dos raíces. Claro, o sea, el hecho de elegir esta función fue porque una, que es la que está graficada acá, ¿no? Es porque una de las dos raíces de esta función es raíz de 2. Hay dos raíces, raíz de 2 y menos raíz de 2. Y el método de Newton te sirve para aproximar raíces de funciones. Entonces, si yo aproximo una raíz de esta función, Ahí va, está. estaría aproximando esta. Bueno, o esta, pero la que yo quiero es esta de arriba. Por eso elegimos esta función, para que su raíz, para que una raíz de esa función sea el número que yo quería aproximar, ¿no? Pero podríamos haber elegido cualquier otra función. Por ejemplo, x4 menos 4. Esa también es una función que tiene, bueno, va a tener como 4 raíces, no sé cuántas raíces va a tener eso, pero una de sus raíces es raíz de 2. ¿Está? En realidad hay muchas funciones que tienen como raíz ese número. Esta es como la más sencilla, digamos. Esta f de x también le hubiera servido, ¿entendés? Sí. Está. En este contamos con más información igual, ¿no? Es como que, no sé, pregunto, en práctico va a ser la función, no tenemos Claro, todo a no, partir de la función. en el práctico van a tener la función dada, ya no van a tener que elegir la función, Claro. ¿no? Pero eso es una herramienta. Para usar la herramienta, en la práctica te puede pasar como el ejemplo. Dice, bueno, che, aproximame raíz de 2, ¿cuánto vale? Y bueno, yo sé aproximar raíces de funciones. Y me piden aproximar raíz de 2. ¿Qué hago? Bueno, vas a tener que inventarte una función, ¿no? En el práctico ya te damos la función. En la vida real, muchas veces la función te la vas a tener que inventar vos, ¿no? Sí. Es una forma de usar la herramienta. Bueno, borro todo esto de un rayerío. profe, Sí. ¿por qué tomamos x sub 0 igual a 2? Porque ahora me surgió la duda ahí. Lo tomamos a ojo. Ah, claro. A ojo, lo elegimos a ojo. Yo sé que, digamos, podemos tomar como dato que raíz de 2 anda entre 2 y 1. Porque puedes hacer f de 1 da menos 1. F, acordate que es la x cuadrado de x es x cuadrado menos 2, ¿no? Entonces en 1 vale negativo, pero en 2 vale positivo. Entonces ya sé que en el intervalo 1, 2 está la raíz cuadrada. Y tomo como x sub 0 este, por ejemplo. Después he tomado esto. Después lo tomamos como 5, ¿viste? Sí, sí, estamos Planteando, digamos, ¿sí? Está buenísimo. Bien. Bueno, entonces volvemos a un poco para acá. Acá. Bueno, entonces más o menos funciona así la cosa, ¿no? Elegís el x sub 0, después simplificas la fórmula, como acá quedó esto, y después utilizas esa fórmula simplificada para ir calculando los sucesivos puntos. Esto. ¿No? Bueno,
Me gustaría hablar un poco sobre el concepto, en este minutito que nos queda, sobre la interpretación geométrica de qué es una función derivable, que la verdad en el teórico le dimos poca importancia, ¿no? Entonces, en términos de la gráfica de la función, ¿tá? Nosotros vimos que una función que continua, por ejemplo, eso es que la gráfica es continua. O sea, no se interrumpe. No se interrumpe. Incluso dijimos, se puede dibujar sin levantar el lápiz. ¿Está? ¿Se acuerdan que dijimos ese tipo de cosas, no? Que geométricamente la continuidad, que la función fuera continua es eso, que su gráfica es una línea continua, no pega salto, no está cortada. ¿Está? Es como un trozo de una cuerda. No está cortado con una tijera, hay un pedazo por un lado, un pedazo por el otro. ¿Está? Es continuo, en el sentido de algo que continúa. Pero ¿qué significa derivable? Geométricamente, ¿qué significa derivable? Bueno, nosotros vimos que la derivada, cuando es derivable, la derivada es la pendiente de la regla tangente, ¿no? Bueno, entonces preguntar qué es derivable es lo mismo que preguntarse qué sería, cuándo tiene recta tangente o cuándo no tiene recta tangente. Y en definitiva pasamos por la pregunta, esa pregunta que nos hicimos alguna vez de qué es la recta tangente. ¿Está? Entonces, una respuesta a esto es la siguiente. Es derivable si la gráfica es redonda. O suave también. O también sin puntas. Sin puntas. ¿Ah? Entonces vamos a mirar algunos ejemplos para convencernos de eso en el GeoGebra. ¿Ah? Entonces la idea es que la gráfica es redonda, o sea ondulada. ¿Está? Vamos a mirar unos ejemplos de eso. Borrar todo. Vamos a agarrar una función cualquiera acá, yo qué sé. A la x menos 1 dividido, no sé. Esto. Voy a agarrar una función. Vamos a agarrar un punto, yo que sé, x igual 2. El punto 2, f de 2. Ese punto ahí. Ahí tienen la gráfica. Vieron que la gráfica esa es redonda, ¿no? Vamos a dibujar, vamos a hallar la recta tangente. L de x es igual a f de 2 más f', si le pongo f' se deriva, f'. ¿Por qué me pone derivada n? ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa?
de 2 por x. Ahí tiene la recta tangente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a hacer zoom? ¿Qué va a pasar con la recta tangente y la gráfica? Pregunta. Van a parecerse. Sí, ¿cuánto? Llega un momento que se parecen tanto que el ancho de la línea, el grosor de la línea, es el mismo. Ya está, ahí están confundidas completamente, ¿no? Esto es porque la gráfica, que en realidad no es una línea recta, es redonda. ¿Por qué es redonda? Porque si la miro muy de cerquita, es casi una recta. Eso es ser redondo, es ser casi una recta. Mirado de cerquita, es ser casi una recta. ¿Tá? Entonces, eso es, en definitiva, digamos, como el significado de derivable, de ser redondo, de tener recta tangente. Es que la gráfica en sí sea casi una recta. Bueno, si es casi una recta, ¿cuál recta es? La tangente. ¿Ah? Entonces, si tiene una punta la gráfica, si tuviera una punta, vamos a poner, vamos a cambiar la función, vamos a ponerle -2 acá, para que, -2. La tangente nunca se perdería, digamos, en esa punta, ¿no? Si tuviera, claro, si tuviera como una, ¿cómo decís? ¿Cómo decís? A ver si pone valor absoluto de esta basura. Que al tener un vértice de la recta tangente, nunca, al hacerle zoom, nunca se perdería en ese vértice, digamos, de la función. Que no Y habría, ahí no sería derivable. no habría recta tangente. Voy a poner así valor absoluto de esto, papá, poneme. Yo tengo un drama con esto, no veo nada ahí lo que estoy escribiendo. Me pone valor absoluto antes, después, pero no me pone lo que yo quiero. ¿Cómo si pongo valor absoluto? Ay, va. Está. Enter. Ahí está. Ahora gráfico esa nueva función. Está. Voy a remover y sacar el punto A de ahí. O lo dejo quieto. Entonces vamos a acercarnos. Me acerco. En ese punto A. La gráfica. La miro de más cerca, 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 de más cerca. ¿Se va pareciendo una recta esto? ¿En algún momento parece que fuera una sola recta? No. Tiene una punta. No es derivable. ¿Entienden lo que sería derivable? Así con dos ejemplos, medio a lo bestia, ¿no? Pero para hacerse no sé qué pasó, que desapareció todo. ¿Y ahora cómo hago? Help. Punto A. Fuiste muy para la izquierda, creo, Mati. Hay mucho zoom, creo. Sí, no sé qué pasó. Bueno, está. Pero tendría que haber un botón acá que sea home. Está. Digo, es eso ser derivable, es ser redondo. Y ser redondo es que mirado de cerca sos una recta. Y bueno, ahí está más o menos la noción. Entonces, por ejemplo, pues yo vi que el de práctico estaban con esta función. Estaban con la función, vamos a ponerle c de x igual a valor absoluto de x, ¿puede ser? Está. Esta, vos la mirás así y decís, está, acá no es derivable, en x igual 0 no es derivable, pero en x igual cualquier otra cosa sí, porque es una recta. Es redondo, es una recta. ¿Está? No sé, si vos agarras esta. De x, ponerle. Esa. Está. Bueno, tiene una bruta punta acá y después no, después redonda. Así que acá no es derivable. En x igual 0 sería, no es derivable. Ya te das cuenta gráficamente de eso. ¿No? Bueno, quería completar eso un poco porque vi que habían estado tocando eso en los prácticos y eso. Pero acá no habíamos hablado mucho de sobre que la curva era redonda. ¿No? Profe, ¿y cómo eso también de que puede tener una tangente vertical? O Para sea, que que no sé cuando qué no es dice. derivable,
Claro, por ejemplo, esta función. Ya se me terminó la letra. H de x igual a raíz de x. SQRT de x. Fíjate que la tangente es el eje de y. Esto es la parábola, esto es la parábola x cuadrado, ¿no? Y si lo continuara para acá, sería como la parábola esa de x cuadrado. Pero hecha acá. O sea, la tangente de la parábola es el eje x en el origen. Bueno, la tangente a raíz cuadrada de x es el eje y. Esta recta no es, es justo una de las rectas que no se puede expresar como algo por x más b. Porque tendría que tener pendiente infinita. Eso decís, Renzo. Sí, ahí va, eso. Esa no sería derivable esta no sería derivable en cero. No porque no sea redonda, sino porque le pasa eso. ¿Ah? De cierto modo es una punta también, porque es una punta de la gráfica. ¿Ah? Vamos a mirar esta función, por ejemplo. Buenísimo lo que vos decís. Un segundito más. Vamos a mirar una función que sea como esa, pero que tenga sentido para los dos lados. Raíz cúbica, a ver si puedo poner raíz cúbica. ¿Cómo se pondrá raíz cúbica acá, che? SQR square root. No sé cómo se pone raíz cúbica. ¿Alguien sabe cómo se pone? Profe, ¿viste ahí el teclado abajo a la izquierda? El icono del teclado. Le pongo el Ahí te tercio. aparece todo. Un tercio, que se llama eso. Eso. Me quedó una raya. Bueno, entonces, está bien lo que dice Renzo, o sea, que sea redonda no alcanza para que sea derivable. Porque esta, por ejemplo, es redonda acá en ¿cómo es? En este punto. Ahora no encuentro el lápiz. Es redonda ahí. La tangente es esta recta vertical. Pero no es derivable porque la pendiente de esa recta es infinito. Entonces, ¿qué sería derivable? Que la curva sea redonda, como acá, redonda, o sea, que mirado de cerca, la gráfica sea casi una recta, o lo que es lo mismo, que la gráfica tenga tangente, que justamente es esa recta a la cual se parece la función, pero que esa recta no sea vertical. Falta decir eso. ¿No? Entonces, redonda y derivable no es lo mismo. Redonda es lo mismo que tener tangente. Pero bueno, si la tangente justo es vertical, no es derivable. Entonces vamos a completar acá con esa salvedad. Pero sin tangente vertical. ¿Ah? El ejemplo que cubo es redondo alrededor del cero, raíz cúbica de x, digo, es redonda ahí, tiene tangente, pero no es derivable, porque la tangente tendría pendiente infinito, digamos, porque es la recta vertical. ¿Ah? Bueno, dejamos por acá, estuvo bueno ese Renzo que dijiste, gracias. Sirvió para esta salvedad que yo me estaba olvidando de decir. Gente, le mando un abrazo, vamos arriba. El Vamos, Mauri, Uri, gracias. gracias. Nos vemos. Pasen.